La lluvia cosía el río con fragmentos de cristal el día que enterramos a mi hermana, Lucy. Todavía sostenía el programa doblado cuando vi a mi padre, Richard Carter, un hombre que se había pasado la vida puliendo nuestro apellido como si fuera un trofeo, salirse del sendero de grava y dirigirse hacia el agua oscura. En sus manos, una pequeña caja de madera envuelta en tela blanca como un secreto. Mamá, Diane, se quedó atrás, con los ojos hundidos, los labios apretados en una línea que ya no pertenecía a una madre. Papá no me miró. Simplemente dejó la caja y permitió que la corriente se la llevara. Me quedé helada. Entonces, el viento cambió y del interior de la caja provino un sonido, fino, frágil, imposible. Corrí. Mis zapatos resbalaron en el lodo. Se me cortó la respiración en la garganta. Por favor, que esté vacía, susurré, sacándola de entre los juncos con manos temblorosas. La tapa estaba clavada. Metí la llave del coche bajo la junta e hice palanca. Y cuando se abrió, el mundo se abrió con ella. Soy Emily Carter. En nuestro pueblo de Aseford, la gente solía decir que los Carter no lloraban. Encargábamos comunicados. Escribíamos cheques. Organizábamos galas para causas que no mancharan nuestros puños. Mi padre fundó Carter & Finch, un imperio logístico que lo convirtió en el tipo de hombre que podía hablar en voz baja y aún así hacer que una sala entera escuchara. Me enseñó 3 reglas: protege a la familia, protege el apellido y protege el silencio que protege a ambos. Lucy nunca encajó en esas reglas. Ella era un rayo de sol donde nuestra casa era de cristal y ángulos, cabello dorado, ojos de acuarela y pintura en sus vaqueros, sin importar cuántas tintorerías le recomendara mamá. Cuando trajo a casa a Ethan Miller, un mecánico con aceite bajo las uñas y una risa que doblegaba nuestro austero comedor hasta convertirlo en algo casi humano, la sonrisa de papá se volvió afilada y precisa. ¿Ambición?, preguntó durante la cena de roast beef. Alegría, respondió Lucy. Estoy eligiendo la alegría. Se refiere a él, me dijo papá más tarde en la cocina, como si Lucy fuera una hoja de cálculo con una señal de alerta. La alegría no pone techos sobre las cabezas. Si puede, dije en voz baja. Si la dejas. Él no lo hizo. Apretó las redes, toques de queda, reglas, vigilancia envuelta en preocupación. Mamá revoloteaba entre ellos, enderezando servilletas, tragándose disculpas que nunca llegaron a pronunciarse. El día que Lucy me dijo que estaba embarazada, temblaba tanto que la envolví en la manta de mi sofá y le preparé chocolate caliente, como cuando éramos niñas. Ethan está buscando un segundo trabajo, dijo. Nos las arreglaremos. El bebé pateó ayer. Juro que fue como si dijera mi nombre. Le toqué el vientre y sentí algo parecido a un milagro. Y supe, de la misma forma que se presiente el tiempo de tornados, que aquello demolería nuestra casa hasta los cimientos. Y así fue. En susurros, en portazos, en la voz de papá, tranquila y clínica, explicando opciones que hicieron que el rostro de Lucy se pusiera gris. Ella huyó. Luego vino la llamada del hospital. Complicaciones. Lucy se había ido. El guión del funeral llegó a mi correo electrónico 2 horas después, un comunicado de prensa para Lucy. Y después de despedirnos, papá caminó hacia el río con una caja. Arranqué la tapa. Dentro yacía un recién nacido envuelto en algodón blanco, con los labios azulados. Un suave gemido se enganchaba en el aire como un hilo. Una pulsera de hospital rodeaba su diminuto tobillo, bebé Miller. Dios mío, respiré. ¿Lucy? El mundo se encogió. Mis manos se movieron antes de que el resto de mi cuerpo reaccionara. Me quité la bufanda de lana, lo envolví con más fuerza y aparté la caja con la rodilla. Le susurré, acunándolo contra mi pecho. Estaba tibio, pero no lo suficiente. Su respiración aleteaba como algo que decidiera si quedarse. La voz del señor Carter era ahora solo grava y una bisagra oxidada. Dámelo. Me giré, con el corazón desbocado. Lo arrojaste al río. Él parpadeó. No lo entiendes. Inténtalo. Miró más allá de mí, hacia el agua, la corriente tirando de los juncos como dedos nerviosos. Los papeles eran complicados. El momento. Las decisiones de tu hermana. Crearon un niño, espeté.
Un ser humano. El susurro de mamá cortó el aire. Richard, por favor. Él no se movió. Podemos arreglar esto, Emily. ¿Arreglarlo? Apreté al bebé contra mí. Él no es una mancha. Las sirenas vivían en mi sangre. Después de eso, corrí hacia el coche. Mamá se hizo a un lado sin mirarme. Papá se quedó donde el lodo tocaba sus zapatos, con los ojos fríos como las líneas de un libro de contabilidad. Conduje hasta Saint Augustine, la única sala de urgencias que no haría preguntas primero. La enfermera de triaje, de hombros anchos y mirada dura, echó un vistazo y gritó, «Es de ahora». Me pidió la historia y le di una versión con los bordes afilados suavizados. Lo encontré cerca del río, dije. ¿Solo? Me miró fijamente una fracción de segundo más de lo normal, luego asintió, ya en movimiento. Lo salvaste. Creo que él me salvó a mí, dije, y me di cuenta de que era verdad. Se lo llevaron. Escribieron su nombre como Bebé Carter porque lo dije rápido y con una cara que decía, no discutas. Me senté en una silla de plástico entre una máquina expendedora y el futuro, temblando tanto que derramé café sobre mi abrigo. Cuando el médico finalmente llegó, dijo, sufrimiento inicial, hipotermia leve, pero responde bien. Es un luchador. Por supuesto que lo es, susurré. ¿Es de Lucy? Lo llamé Lucas, no Luke. Lucas porque sonaba como un puente entre Lucy y nosotros. Firmé los papeles de acogida con unas manos que habían estudiado docenas de presentaciones millonarias y nunca se habían sentido tan inestables. Fui a casa, a mi apartamento, y aprendí la coreografía de los biberones y las sirenas de las 3 de la madrugada disfrazadas de llantos. La primera noche, me quedé dormida en el suelo junto al Moisés, con una mano dentro para que pudiera enroscar sus diminutos dedos alrededor de la mía. Cuando lo hizo, algo se reconectó dentro de mí. Al tercer día, el coche de papá se deslizó hasta la acera como un veredicto. No llamó al timbre. Apareció, porque los hombres como él no piden permiso para entrar. Me encontré con él en el pasillo, fuera de mi apartamento, con Lucas, un peso cálido contra mi pecho. Basta, dijo. Suave, peligroso. Ya has tenido tu momento. Dame al niño y yo me encargaré de los arreglos necesarios. Arreglos como ahogarlo. Mi voz no parecía la mía. Sonaba como acero flexionándose. Su mandíbula se tensó en respuesta. Como la discreción. Como no convertir el error de tu hermana en un titular que devore nuestras vidas. Lucy no fue un error. Él miró a Lucas. Algo parpadeó. Quizá miedo. Quizá arrepentimiento. Quizá nada que yo estuviera dispuesta a nombrar. Emily, te arrepentirás de esta rebelión. Ya me arrepiento de cada vez que no te detuve antes. Diane, dijo sin mirar, porque, por supuesto, mamá estaba detrás de él, gris y encogida. Díselo. Mamá tragó saliva. Tu padre. ¿Tiene miedo? Yo también, dije, pero no de la verdad. Papá dio un paso adelante y yo retrocedí, y bailamos ese vals silencioso hasta que la puerta golpeó mis omóplatos. No puedes quedártelo, dijo. Mírame. Y el dinero, dijo como si fuera oxígeno. Lo necesitarás. Abogados, servicios de protección infantil, la prensa. Tengo amigos, mentí. Y agallas. Me estudió durante un largo rato y luego dijo en voz muy baja, te estás convirtiendo en una enemiga de esta familia. Miré a Lucas. Bostezó, ajeno a las dinastías. No, dije. Nos estoy convirtiendo en una. La puerta se cerró entre nosotros. La cerradura se deslizó. Al otro lado, mi padre permaneció muy quieto. Luego, sus pasos se alejaron. Me tomó un minuto entero darme cuenta de que estaba llorando en silencio. Puedes amar a tu familia y aún así defenderte de ella. Esa se convirtió en mi tesis. Llamé a Ethan. La llamada fue al buzón de voz. La segunda llamada sonó y sonó. Y cuando finalmente respondió, escuché una respiración y una habitación vacía. Emily. Ethan, dije. Necesitas sentarte. No lo hizo.
Se apoyó en lo que fuera que aún no le hubieran embargado y escuchó mientras yo vertía el río en el teléfono. No habló durante tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, un susurro quebrado: ¿mataron a mi hijo? No, dije rápidamente. No, yo lo saqué. Está vivo. Está a salvo. Silencio. Luego, un sonido que nunca olvidaré. Un sonido como el de alguien tragándose un grito. ¿Dónde? En el Saint Augustine. Es perfecto. Una silla chirrió, una puerta se cerró de golpe. Voy para allá. Llegó 38 minutos después, sin aliento, con los ojos en carne viva. La enfermera le hizo lavarse y luego lo llevó a la incubadora. Puso la palma de la mano sobre el plástico y se derrumbó, con los hombros temblando. Lucas, respiró. Hola, pequeño. Me miró como si yo hubiera sacado una estrella del río. ¿Por qué?, preguntó. Una sola palabra, todo el juicio. Porque Lucy nunca me lo perdonaría si no lo hiciera, dije, y porque no sabía cómo ser su hermana y dejarlo ir. Elaboramos un plan en el lenguaje de las personas que no pueden permitirse perder. Petición de tutela de emergencia. Documentar todo. Copiar los registros del hospital. Mantener un registro de llamadas, amenazas, regalos con condiciones, disculpas que no lo eran. Creamos un expediente lo suficientemente grueso como para detener una bala y lo bastante delgado como para esconderlo bajo mi colchón. Papá envió flores tan grandes que robaban el oxígeno de la habitación. Felicidades por tu obra de caridad, decía la tarjeta. No estaba firmada. Mamá envió un mensaje de texto a las 2:13 de la madrugada: lo siento. Lo siento muchísimo. Lo miré fijamente hasta que las letras se volvieron borrosas. Al amanecer, Lucas abrió los ojos por completo por primera vez. Eran del azul exacto de la pintura favorita de Lucy. Parpadeó como alguien que despierta en un mundo a propósito. Puse mi dedo en su palma. Apretó. Buenos días, mi pequeña rebelión, le dije. Y sentí salir el sol. El juzgado de los Carter se alza como una amenaza de mármol al final de la calle Willow. El día de la audiencia de emergencia, los escalones brillaban húmedos, el cielo plomizo. Papá no nos acompañó en el camino desde la acera. Esperó en las puertas con un abogado cuyo traje costaba más que mi coche. Mamá era un pálido satélite que no orbitaba a nadie. Ethan me apretó la mano. Pase lo que pase, dijo, hicimos lo correcto. Pase lo que pase, repetí, y entramos. Los tribunales de familia son pequeños a propósito. La jueza, la honorable Marian Decker, llevaba la sensatez como si fuera colonia. Leyó el expediente, golpeando cada página como un metrónomo, y finalmente levantó la vista. Señorita Carter, señor Miller. Señor Carter, su señoría, ronroneó el abogado de papá. La familia Carter está dispuesta a asumir la plena responsabilidad del bienestar de este niño. La hija de mi cliente falleció en trágicas circunstancias y, en el periodo inmediatamente posterior, individuos angustiados tomaron decisiones equivocadas. Equivocadas, repitió la jueza Decker. El ardor del duelo. Un suspiro ensayado. Mi cliente lo lamenta profundamente. Muéstreme el arrepentimiento, dijo la jueza Decker. No la actuación. ¿Dónde está la madre de este niño? El aire se enrareció. La mandíbula de Ethan tembló, pero la mantuvo quieta a pura fuerza de voluntad. Falleció, su señoría. Ya veo. Los ojos de la jueza se suavizaron y luego se afilaron. Lo que tengo aquí es un recién nacido, un padre afligido de recursos limitados y una tía paterna que ha asumido el cuidado temporal. También tengo acusaciones de abandono. El abogado de papá se levantó para objetar. La jueza levantó un dedo. Siéntese. Estoy hablando. Se volvió hacia mí. Señorita Carter, ¿tiene pruebas de que el niño estuviera en peligro? Mi declaración, dije, con voz firme porque tenía que serlo. ¿Y un vídeo? La cabeza de papá giró bruscamente. ¿Vídeo? Asentí. Tengo una cámara en el salpicadero que se activa cuando detecta movimiento cerca de mi plaza de aparcamiento.
Mis padres aparcaron junto al sendero del río durante la procesión fúnebre. La cámara los grabó pasando con una caja. No se ve el agua, pero se ve la caja al ir y las manos de mi padre vacías al volver. Papá se rió, demasiado alto. Una caja podría contener cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? Pregunté. Había una pulsera de hospital en el tobillo del bebé con el nombre de Lucy y el de Ethan. El silencio cayó como un mazo. La jueza se inclinó hacia adelante. Señor Carter. Papá no vacilaba fácilmente. Inclinó su cuerpo hacia el estrado y adoptó su mejor expresión de disculpa de sala de juntas. Su señoría, mi hija tomó decisiones que pusieron en peligro a esta familia. Su madre y yo creímos que estábamos entregando al niño a un lugar seguro. Entramos en pánico. Fallamos. Pero podemos corregirlo ahora, dentro de la familia, donde tendrá todos los recursos. Lugar seguro, la voz de la jueza se enfrió. ¿En un río? La boca de papá se abrió y luego se cerró, como si hubiera pisado una historia con un agujero. Póngase de pie, dijo la jueza Decker. ¿Lo hizo? La sala contuvo la respiración. No soy una mujer a la que pueda venderle una narrativa, señor Carter. Soy una mujer que cuenta hechos. Aquí están los míos. Se encontró a un recién nacido en una caja en un río. La tía del niño arriesgó su seguridad para recuperarlo. El padre biológico se ha presentado. Las acciones de los abuelos están en entredicho. El interés superior del niño es mi único cliente. Se dirigió a Ethan. Señor Miller, ¿puede proporcionar un entorno estable? Sí, puedo, dijo. Estoy solicitando un turno de noche en la fábrica. Mi tía, que es enfermera jubilada, se ha ofrecido a cuidarlo durante el día. Tomaré clases de paternidad. Haré lo que sea, por favor. ¿Es mi hijo? ¿Y usted, señorita Carter? Los apoyaré, dije. Económicamente, logísticamente, en todos los sentidos. Podemos vivir como una familia si el tribunal lo permite. La jueza Decker entrelazó los dedos. ¿Y los abuelos? Miré a papá. Él me miró como si yo hubiera dejado nuestro apellido a la intemperie. Entonces, sorprendentemente, mamá habló. Su señoría, susurró, con una voz apenas audible. Nos equivocamos. Me miró a mí, luego a Ethan, y luego al lugar vacío en la sala donde debería haber estado Lucy. Teníamos tanto miedo de perder la reputación que perdimos a nuestra hija. No perderé a nuestro nieto. Papá la miró como a una desconocida. Diane. No, dijo ella. La palabra más suave que jamás había convertido en un muro. La jueza asintió lentamente. Aquí está mi fallo. La sombra del mazo cayó antes que la madera. La custodia legal y física de emergencia se concede conjuntamente al señor Miller y a la señorita Emily Carter, a la espera de una revisión completa. Visitas supervisadas para los abuelos, supeditadas al cumplimiento de la terapia ordenada por el tribunal. Un investigador visitará todos los hogares en un plazo de 72 horas. Próxima audiencia en 30 días. El abogado de papá empezó 4 frases y no terminó ninguna. El mazo cayó. La sala exhaló. Ethan se cubrió la cara con ambas manos e hizo un sonido como el del alivio aprendiendo a caminar. Yo me senté muy erguida porque, si me movía, me desmoronaría. Papá no me miró al salir. Mamá sí. Articuló con los labios, gracias. Y luego, casi en silencio, lo siento. Afuera, el cielo se rompió y la lluvia cayó, brillante y limpia. Corrimos a través de ella, riendo como idiotas, como supervivientes, como si por fin hubiéramos elegido la tormenta correcta en la que permanecer. 3 noches después, volví sola al río. Necesitaba ver dónde había girado el mundo. La corriente murmuraba como lo había hecho el día del funeral, como si no guardara secretos, sino que los moliera hasta convertirlos en arena. Papá ya estaba allí. No se giró cuando me detuve a su lado. Siempre fuiste la problemática, dijo, sin malicia. Debería haber sabido que serías tú. Tenía que ser alguien, dije. Yo solo llegué primero. Inspiró, expiró, arruinado.
Fui criado por un hombre que pensaba que la reputación era Dios. Sacrifiqué todo en ese altar. ¿Crees que no me despierto escuchando la voz de Lucy? ¿Crees que no veo esa caja cuando cierro los ojos? Tragué saliva. Entonces, ¿por qué? Porque el poder es un pasillo con puertas que se cierran a tu espalda, dijo. A cada paso eres más el hombre que da el siguiente paso, hasta que un día estás en un río sosteniendo una caja y no sabes cómo ser nadie más. El viento me levantó el pelo. Un coche cruzó el puente. En el aparcamiento del hospital, Ethan probablemente estaba dando de comer a Lucas, contando sus respiraciones como si fueran perlas. Puedes retroceder, dije. Siempre puedes retroceder. ¿Puedo? Preguntó. ¿Cuando tu infancia te enseñó que retroceder es la muerte? Finalmente me miró. Parecía más pequeño. Me humillaste en esa sala. Salvé a tu nieto. Hice una pausa. Y quizá lo que queda de ti. Él se rió entonces. Una cosa rota. Ganaste, Emily. No, dije. Ganó Lucas. Nos quedamos un rato más, escuchando al agua escribir y reescribir la misma frase. Cuando me fui, papá no me siguió. A la mañana siguiente, la consulta del terapeuta lo llamó 3 veces. A la cuarta, respondió. Avanzamos despacio y con paso firme. Ethan aceptó el turno de noche en la planta de envasado. Yo me ocupaba de las mañanas con Lucas. Volví a aprender a ser una persona alimentada por siestas de 2 horas y el olor a champú de bebé. Mamá venía a nuestro apartamento con bolsas de la compra y disculpas que no podía formular. Aprendió a envolverlo en pañales con la concentración de alguien que reconecta un satélite. En su segunda visita, trajo un lienzo de la habitación de Lucy, inacabado, lleno de luz. Debería crecer con sus colores, dijo con voz temblorosa. Papá apareció una vez, con las manos vacías. Se quedó en el umbral como un hombre que pide permiso a una casa para ser perdonado. Lucas dormía en su Moisés. Papá lo miró durante un largo rato. Luego se aclaró la garganta y dijo, he creado una beca a nombre de Lucy para chicas que quieran estudiar arte y no tengan padres que puedan soportarlo. Tragó saliva. Si me lo permites, me gustaría crear una para chicos con apellidos que no abren puertas. Ethan asintió, con la mandíbula apretada. Es un comienzo. Papá asintió a su vez. Daré el resto de los pasos sin que me lo pidan. Dejó un cheque en la encimera. No lo toqué durante 2 días. Luego lo deposité en una cuenta separada con la etiqueta Los ríos cambian de curso. Le hice firmar un acuerdo público de que los fondos eran irrevocables. No discutió ni una vez. Los domingos, llevábamos a Lucas al parque. Dormía a pesar de los pájaros. Entrecerraba los ojos hacia el cielo como si fuera un problema a resolver. Ethan le contaba historias sobre motores y promesas. Yo le contaba historias sobre su madre, como una vez pintó el amanecer en el espejo de nuestro baño porque el mundo necesitaba más mañanas. Por la noche, cuando el apartamento estaba en silencio, escribía. No comunicados de prensa, no declaraciones. Una carta para Lucy. Empezaba así, casi lo perdemos. Casi nos perdemos a nosotros. Pero creo que, si puedes creerlo, desde donde quiera que estés, estamos aprendiendo a respirar. El primer día despejado de primavera, llevamos a Lucas al río. Ethan lo llevaba en brazos. Yo llevaba flores. Mamá también vino, silenciosa, frágil y terca. Papá llegó tarde, con las manos abiertas. Nos quedamos donde se inclinan los juncos. Coloqué las flores en el agua. Giraron y luego se alejaron a la deriva, como algo que se suelta. Hola, Luce, dije. Porque algunas historias hay que contarlas en voz alta. Él es. Lo es todo. Ethan besó la cabeza de Lucas. Estarías orgullosa. Mamá cerró los ojos. Papá abrió los suyos y no apartó la mirada. Se acercó lo justo y dijo, suavemente para que el río no se lo robara, lo siento, Lucy. Luego, a Lucas, pasaré el resto de mi vida mereciendo la oportunidad de conocerte. Lucas se estiró, un pequeño puño se abrió. El viento cambió en alguna parte. Un perro ladró como si fuera una risa.
Estábamos juntos. No perfectos, no limpios, no curados, pero sanando. Las familias no son de mármol. Son tejido blando. Dejan cicatrices. Se recomponen. Miré el agua y recordé la caja. Miré a mi sobrino y vi a un niño que nunca sería metido en una. Y cuando nos fuimos, el río siguió su curso, como siempre. Pero juraría que sonaba como si estuviera cantando.